Somoza era tan represivo, y de eso ya algunos que oigo hablar ahora, ellos se han olvidado que ni siquiera habían partidos políticos distintos del conservador zancudo, es decir, el que pactaba con él y lo sostenía en el poder. En la medida que nosotros fuimos creciendo, ¿no? Teníamos ya 13 años, 14 años, mi padre nos llevaba a las marchas, a las protestas antisomocistas. En los años 59, 60, que empezaron las protestas, teníamos el tiempo nosotros 13, 14 años, y ya nos fuimos vinculando a Juventud Patriótica. Juventud Patriótica Nicaragüense tuvo un impacto muy grande en la juventud nicaragüense. Fue el primer movimiento político de jóvenes, independiente de los partidos políticos, que reivindicó el nombre de Sandino, la bandera roja y negra del sandinismo, que se vinculó y apoyó, fue solidaria con la Revolución Cubana. Esta organización tuvo una duración muy, muy efímera, y era lógico porque era muy heterogénea, y sí tenía una cohesión política y una posición política, pero no tenía una definición ideológica. Participé junto con Carlos, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, Francisco Buitrago, el coronel Santos López, entre otros, y fundamos el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fidel Castro nos había recomendado que fundáramos un Frente de Liberación Nacional, ¿verdad? Una sugerencia, porque Fidel siempre fue muy respetuoso a nivel de sugerencia. Entonces, con quien había hablado era con Noel Guerrero y con Rodolfo Romero, y ambos, pues, sobre todo Noel Guerrero, porque ya Rodolfo Romero se había apartado en ese momento, planteó que Fidel quería que formáramos un Frente de Liberación Nacional, y discutimos esa posibilidad. Pues entonces Carlos Fonseca opinó que el frente debería llamarse Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero Guerrero, que era el que tenía los recursos en ese momento y el que tenía más capacidad de decisión, no, ¿cómo es? Guerrero, sí. Sí, hubo ahí se empecinó en que se llamara Frente de Liberación. De tal manera que la primera guerrilla que organizamos en el río Patuca, después en el río Coco y Bocaí, se conformó como Frente de Liberación Nacional. No fue sino hasta después de esa experiencia guerrillera que yo regresé a Managua, me encontré con Carlos, y Carlos insistió, Noel Guerrero se había ido para México, Carlos insistió en que se llamase Frente Sandinista, y así se quedó. Ya para ese tiempo en Juventud Patriótica yo había sido encarcelado, había sido torturado con otros compañeros. Entonces cuando se da el frente nos vinculamos inmediatamente al frente. Cuando se da el movimiento guerrillero en el Patuca, se dan las primeras acciones aquí en Managua, entonces nos vinculamos al frente porque lógicamente buscamos cómo construir una opción diferente en este país, diferente a lo que eran las paralelas históricas, liberales y conservadoras. O sea, el programa del Frente Sandinista resume lo que es el sandinismo. O sea, esa necesidad, pues, que el pueblo nicaragüense ha tenido de una verdadera liberación social, económica y política. Como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol, nació el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz, y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad.
el hecho del impacto que tuvo en la juventud, el surgimiento del Frente Sandinista, la esperanza que nos dio, porque encontramos en el Frente Sandinista una organización que sí iba efectivamente a enfrentar a la dictadura hasta llegar a su derrocamiento, como efectivamente sucedió el 21 de febrero de 1966, después de un acto en el club universitario que entonces quedaba contigua a la vieja catedral de Managua, en homenaje a Sandino precisamente. Ese 21 de febrero, ahí el comandante Daniel me notifica que he sido aceptada como militante, y posteriormente Julio Buitrago me lleva a una casa de seguridad de él que quedaba en Ocote Dulce. Acá cogíamos por un cauce que queda al lado del UNAM, llegamos a esa casa y ahí estaba Carlos. Entonces ahí se me dieron mis primeras tareas. Carlos era muy leal a los principios, muy leal a sus compañeros, muy leal y amoroso con su madre, muy leal con la Revolución Cubana, muy leal con la organización que él fundó, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La principal virtud de Carlos era la lealtad, sin que se lo hubiera recomendado nadie. Porque cuando yo hablé con Fidel Castro después y le pregunté cuál era la virtud que él más apreciaba, me dijo la lealtad. Era un educador, era un formador de los militantes, serio, era muy serio. Sentí un profundo rechazo por el sarcasmo y la ironía que decía era propio de los burgueses para tratar a los proletarios. Y era muy, muy respetuoso. Una vez me leyó una carta que le mandó su mamá cuando él se iba a bachillerar. Y entonces en esa carta la madre le explicaba todas las dificultades que había pasado, pero muy contenta porque había resuelto las dificultades para conseguir un traje para que él pudiera ir a su ceremonia de graduación. Y recuerdo que me dijo, este es mi certificado, mi diploma de proletario. Porque él, pese a que su padre era un hombre de la burguesía, muy adinerado, se caracterizó por jamás desclasarse. Él nos transmitía los principios revolucionarios, nos hablaba de la realidad de Nicaragua a través de cuentos que él inventaba y de cosas que él nos decía, y nos transmitía principios a través de un montón de cuestiones de la vida cotidiana. Yo he contado algunas veces que una vez queríamos saber cuáles eran los grados militares, como yo era el jefe de mis amigos en el juego de la guerra que teníamos ahí. Entonces, como yo sabía que mi papá sabía, yo le pregunté cuáles eran los grados militares, cuál era el más alto, porque ese era el mío, pues. Entonces él me dijo que el grado más alto era el de soldado, el raso, soldado raso. Entonces yo me puse ese grado, pues. Entonces ese es un mensaje, ¿me entendés? Claro. Es un mensaje de humildad que uno después comprende, asimila cuando va creciendo, ¿no? Y que sirve muchísimo en la vida. Y bueno, cosas como esa, un montón, pues. Un padre sumamente cariñoso, siempre nos llevaba, aunque sea un caramelo, algo que a nosotros nos hiciera sentir que él estaba pensando siempre en nosotros. Cualquier rato que él tuviera disponible, libre, él lo dedicaba a nosotros, a la familia. Nos llevaba a pasear al parque, al cine, etcétera. Puedes decir, nos llevaba libros. Cada vez que podía nos llevaba a las oficinas del Frente allá en Cuba, a que fuéramos con él, sobre todo yo, porque era un poquito más grandecito y además era menos necio. Recordemos las decenas de campesinos asesinados en las montañas del norte de Nicaragua, inclusive arrojándolos por los aires desde helicóptero. Recordemos los tormentos a que son sometidos los campesinos en los campos de concentración de la montaña, así como los prisioneros en las mazmorras de la ciudad, sin excluir las violaciones a las jóvenes universitarias militantes. Entre 1934, año de la crucifixión de Augusto César Sandino, y mediados de 1958,
La lucha popular de Nicaragua sufrió un atrofiamiento del que debía ser necesariamente difícil salir. Forjar un instrumento revolucionario, consolidar bases guerrilleras, tenía que ser un proceso particularmente duro en Nicaragua. Es la unidad que forjaron fusil en mano en la cordillera de la América oprimida el comandante Ernesto Che Guevara y el sacerdote Camilo Torres. Todo esto justifica nuestro llamamiento a formar por los diversos rumbos del campo, la montaña y la ciudad nicaragüense distintos comités sandinistas clandestinos, capaces de ponerse al frente de la lucha local político-guerrillera. En cada barrio, fábrica, centro de estudio, oficina, templo, debe formarse un comité sandinista clandestino. En cada comarca rural, hacienda, centro minero, debe formarse un comité sandinista. Contra las clases explotadoras, contra las incesantes agresiones yanquis, el pueblo de Nicaragua se ha alzado múltiples veces. Paralelamente, a lo largo del pasado histórico, se han repetido las frustraciones y traiciones. Ante el desarrollo de la nueva gesta guerrillera, los traidores de siempre, los enemigos de siempre del pueblo, preparan una traición más, una frustración más. Pero en esta hora de rebeldía luminosa que vive Nicaragua, los traidores serán definitivamente vencidos. En esta hora, las masas populares de Nicaragua cuentan con su propio instrumento político guerrillero. A la cabeza de las masas populares de Nicaragua se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional.